ubicados en las afueras de la Escuela Fe y Alegría del barrio popular número 1 de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, Colombia. Bueno, hubo varios. El primero, la violencia que había alrededor de la institución. Un conflicto entre bandas y entre combos peleando territorio. Y cuando se dice pelear territorio, lo que pelean es plazas de droga. Entonces lo más tenaz que había era eso, que a cualquier hora del día se armaba una balacera, una guerra entre un combo que estaba en el lado de arriba y otro allá, o sea, el colegio en toda la mitad del conflicto. Entonces era tenaz porque teníamos que cerrar los salones con llave para que los muchachos no salieran, porque ellos en vez de esconderse salían a mirar qué estaba pasando. Y era una pelea entre jóvenes que no dejó nada, porque dejó inválidos, dejó gente en la cárcel, dejó niños huérfanos y mamás llorando. Un muchacho me lo mataron en la puerta del colegio, un pelado de 16 años que estaba aquí haciendo sexto. Oscar Londoño, sí, lo mataron ahí en la puerta. Y eso era nada menos como para despertar al otro combo, o sea, lo hizo uno para que el otro saliera y le respondiera. Por estas calles, peñascos y callejones, loma arriba, loma abajo, corren cientos de avecillas, cargando en su morral más que un sueño de gloria, más que un deseo simple de aprender a leer y a escribir. Ellos en su morral llevan algo más que el frasco de jugo de la abuela. Llevan unos deseos enormes de regresar con vida a sus casas. El discurso entendido como la puesta en escena de saberes, como ese puente de conexión entre pares y entre generaciones dispares. Aquí en este escenario particular, el discurso, ese que debería ser el discurso pedagógico, se llenó de repente de matices bélicos. Ya no era el discurso de la guerra en el juego de los niños y niñas, era el discurso de muerte y sangre, que atravesaba por aquel entonces del año 2000 todos los rincones de este recinto sagrado. Un conflicto entre bandas y entre combos peleando territorio. Y cuando se dice pelear territorio, lo que pelean es plazas de droga. Prácticamente es eso, porque aquí que una vacuna de un agente son 500 pesos que le dan a la semana, o le dan, qué sé yo, 1.000, 2.000 pesos. Eso es lo que cobran a la gente por las casas. Entonces lo más tenaz que había era eso, que a cualquier hora del día se armaba una balacera, una guerra entre un combo que estaba en el lado de arriba y otro allá, o sea, el colegio en toda la mitad del conflicto. La disputa por territorios estableció un paradigma, creó sus propias reglas, sus propias consignas y sus propios códigos. Ninguna persona habitante del Cantón Norte podía bajar al sur. La cancha era el fortín, y allí en sus alrededores, mientras los niños y niñas tomaban sus clases, desde las ventanas del aula se podían avisorar a decenas de adolescentes con el dorso desnudo y con un fusil hechizo terciado a su espalda. Eran los guardias del lugar, pequeños asesinos potenciales. No hace muchos años en estas mismas aulas, en estos pupitres,
se agazapaba el miedo. El discurso que se sostenía por ese entonces era un discurso de proteger su propia vida, de salir del aula y llegar con vida a la casa. Los niños y las niñas jugaban a esconderse de la muerte, a esconderse de ese terrible mal de la violencia que azotaba este sector de la ciudad de Medellín, popular número 1. Los discursos de los estudiantes y los discursos de los maestros atravesaban fronteras que iban mucho más allá de las líneas de clase, entre fraccionarios, entre verbos, entre sustantivos, siempre se atravesaba una idea de sorpresa, algo puede pasar, en algún momento suena un disparo, en algún momento tenemos que tirarnos al piso, en algún momento esto es un espacio no de educación sino un fortín, una trinchera. Luego el miedo no conoce personas, el miedo todo mundo lo tiene, así que las palabras que nosotros los maestros decíamos a los estudiantes venían cargadas con esa fuerte emoción también de proteger nuestra vida, porque igual si una bala entraba por esa ventana podría hacerle daño a un niño como también podría hacerle daño a un maestro. Hoy en día las cosas han cambiado. Los proyectos que se adelantaron en Fe y Alegría, gracias a los modelos pedagógicos de inclusión, lograron hacer un cambio de paradigma en la mentalidad no solo del maestro, no solo de los niños, sino en la mentalidad de toda la comunidad inserta en este barrio. Bueno, lo primero, la vida no es para que se acabe a los 15, a los 14, a los 13. Dios no nos hizo para vivir esos años. Dios nos hizo para amar. ¿Y por qué podemos ser espectadores? Podemos ser actores del cambio, ¿cierto? Y ellos tenían las posibilidades. Lo primero fue quitarles el miedo. Había muchísimo miedo. La gente no hablaba, la gente no decía nada. Entonces cuando se habla, o sea, lo primero que yo me di cuenta es que los que estaban en el conflicto tenían miedo a que la gente descubriera quiénes eran, que siempre estaban con apodos y con eso. Entonces, desenmascararlos o presentarlos a la comunidad como gente humana, gente que tenía familia, gente que tenía y que había que descubrir por qué estaban ahí, eso ayudó mucho. Miren que son tan bien como ustedes, que ellos hicieron otras opciones, no las que ustedes tienen la forma de cambiar eso. Vivir con miedo no es la solución. ¿Cuál es el papel del discurso intercultural en un ambiente ensombrecido por el fenómeno de la guerra infantil? De la absurda guerra fratricida, de ese sabor amargo de sentirse impotente frente al fenómeno. ¿Cuál es el papel del discurso del maestro? ¿Y cuál modelo innovador de enseñanza-aprendizaje debe emerger bajo estas condiciones? Ya tengo muchachas que han pasado en la Universidad de Antioquia, tengo una muchacha que está haciendo administración hospitalaria, ya va como en 4 o 5 semestres. Después tengo varios, hay un muchacho que está haciendo educación física, licenciatura en educación física. El año pasado una niña pasó a licenciatura en matemáticas en la Universidad de Antioquia. ¿Cuándo? Una niña de aquí, de toda la vida, porque además es de la que estuvo aquí desde los 3 años y está haciendo una licenciatura en matemáticas. Hoy en día las cosas han cambiado. Los proyectos que se adelantaron en Fe y Alegría, gracias a los modelos pedagógicos de inclusión, lograron hacer un cambio de paradigma en la mentalidad no solo del maestro, no solo de los niños, sino en la mentalidad de toda la comunidad inserta en este barrio. Hoy en día ya podemos ver otro ambiente, en estas aulas se respiran otros diálogos, los verbos que se manejan son otros, la academia ha vuelto a tener un espacio de reflexión y estamos convencidos que uno de los ejes fundamentales que ha movido este cambio ha sido el amor por enseñar, el amor por considerar que la escuela
es un espacio distinto y especial. El amor por los niños, el amor por la profesión y el amor por querer hacer las cosas como mejor hay que hacerlas, con el sentido responsable de saber que uno está en una ciudad que tiene conflictos, pero que igual esos conflictos no pueden superar los anhelos, los sueños de los niños. Que todos tenemos derecho y todos podemos estar. Inclusión no es solamente que recibamos a los niños, sino que los tratemos igual que a los otros, porque inclusión hay en todos estos barrios, pero inclusión es a ver qué derechos tienen ellos, miramos un plan de estudio apropiado, un sistema de evaluación apropiado a estos niños que tienen tantas dificultades, a los papás los capacitamos, o sea, los mismos maestros han sido generosos y han visto que todo eso ayuda y da. Los maestros y maestros de Colombia, aquellos que trabajan en zonas de alto riesgo y que están allí, más movidos por su vocación de servicio y apostolado que por otras razones, siempre han encontrado alguna forma decente y digna para afrontar las dificultades. Muchas veces el arte ha sido un dispositivo de escape a estos brotes de violencia. Hay tantas opciones, yo creo que un colombiano es capaz de apostarle a una cantidad de cosas y con todo respeto a los mejor que los que han tenido todas las oportunidades y todas las opciones, ¿sí? Hay que creer en nosotros. El año pasado tuvimos aquí en el colegio 3 voluntarios españoles, vinieron y estuvieron aquí trabajando en el colegio 4 meses, gratis, o sea, ellos vinieron y pagaron todo, se fueron con lágrimas en los ojos y dijeron, hay cosas de aquí que las queremos hacer en España. Cuando nosotros creímos que antes de allá iban a venir a hacer cosas de acá, que hay cosas de aquí, ver muchachos con portátiles en el patio, en internet, trabajando y cosechando y viendo el mundo.